programa Camino de Vida. Es un placer saludarlos en esta tarde y dialogar con ustedes sobre qué es lo que el Señor tiene como mensaje diario para cada uno. Veamos antes una pequeña historia. Hace algunos años, un joven se paseaba cerca de las murallas que contienen el mar de Holanda, una larga distancia de la población. Sintió de repente un singular ruido, como el murmullo de alguna corriente que pugnase por buscar su salida. Miró alrededor y vio que ciertamente había un pequeño agujero en la muralla del mar por donde salía el agua con ímpetu, agrandándose por momentos. Pidió el joven auxilio, dando grandes voces, pero se encontraba demasiado lejos de quien podía oírle, y se convenció al instante de que sus gritos eran completamente inútiles. Era un joven de gran ánimo, de acciones rápidas, y no quiso volver a su casa en busca de auxilio, temía que a su regreso se hubiese ensanchado la abertura por donde el agua se precipitaba. En tal conflicto se encontró cerca del agujero y metió su propio brazo hasta el codo, tapándolo enteramente, impidiendo con tan atrevido movimiento la salida del agua. Vino entre tanto la noche con sus sombras y aunque continuaba con semejante actitud dando voces de socorro, su voz se perdía en el espacio sin ser oída, mientras que sus brazos y costados se iban entumeciendo de frío. Estando ya a punto de ceder en su empeño, acordóse de todos sus familiares y pensando que tal vez estarían entregados al sueño tranquilamente, sin conocer el gran daño que podía venirles, si sacando su brazo dejase libre la abertura de las aguas, pudiendo tal vez con ello ocasionar inundar su casa y toda la población. Y eso lo hizo estremecer con solo pensarlo. Y continuó en su resolución soportando sus sufrimientos. De ese modo, durante toda la noche, el pequeño héroe se mantuvo en su puesto mientras las aguas azotaban con furia las murallas y el aire sutil y helado le ponía aterido de frío. Vino por fin la mañana y fue hallado por un obrero que casualmente pasaba por allí, sosteniendo aún con su débil brazo el empuje de las aguas, exánime y tieso de frío. No nos dice la historia el inmenso entusiasmo, pero sí nos relata el agradecimiento que semejante hecho produjo en los habitantes de aquella comarca, hasta el punto de dirigirle y hacerle un monumento con una inscripción que decía al Salvador de este país. Finaliza la historia dejándonos ver que hubo un ser admirable, que impidió que las aguas oscuras y terribles del pecado y de la muerte y del infierno nos ahogasen. Es Jesús, quien sufrió por nosotros la pena terrible y la agonía de la cruz, para que poniendo nuestra fe y confianza en Él, pudiésemos estar seguros y felices de que nada nos podía suceder estando a su lado. El Señor es palabra de vida sobrenatural. Jesús es Dios y como tal, nos dice 2 Corintios, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La alegría de vivir con Cristo es la recompensa que Él nos da cuando tenemos la aventura de conocerle y de saber que su majestad existe en cada momento en donde su propósito es fiel, completo y perfecto. Toda la tierra, sin excepción, se doblará de rodillas para admirar y reconocer que Jesús es el Señor. Y aunque su dignidad no depende de nosotros como hombres, el Padre, que lo ha glorificado y exaltado, ha querido que sea Él quien reciba todo el honor y la gloria y sea proclamado como el Señor omnipotente,
camino de salvación, justo y poderoso, amoroso, pero también iracundo y por sobre todo, Dios, creador y salvador redentor. El hombre tendrá algún día que tomar la decisión natural de seguir o no en el pecado, ya que su condición humana no le permite ninguna condición de vida espiritual, ni mucho menos de decisión sobrenatural. Su infortunio será el darse cuenta que el Señor y Rey le ha ofrecido el momento de ser salvos por su gloria y que Él, apegado a las cosas del enemigo, ha preferido seguir gozando de la maldición de vivir en la ignominia y lejos de Dios como Señor. El resultado será su perdición y su condenación en la justicia divina. Sin embargo, ha querido el Señor ofrecernos el que oigamos, veamos y entendamos que en su palabra hay verdad elevada, infinita y sobre todo optimista. Jesús quiere salvar y salvó. Obedeció al Padre, el Señor de Cristo. Siendo un solo Dios, le entregó en glorioso cuidado, pero también Él quiere que a través de su palabra, siendo absolutamente honesto, el hombre vea y entienda que solo oyendo y obrando en la voluntad de Dios podrá tener encendida su esperanza para que sea Jesús quien la ilumina y le permite ver la verdad que solo Dios puede revelar a quien Él diga, quien donde Jesús tiene la autoridad total y completa de Dios y siendo hombre, es quien otorga la sanación eterna. Reflexionar que este verso esté maravillosamente dirigido a todos los que en algún momento dudamos y entender que su particular interés es y será en Jesús, tornaremos otra vez a la dimensión de no dejar escapar la sabia palabra del Ser Supremo y con él su fidelidad y también su amor, entendiendo que solo Dios tiene palabra de vida y solo Él es y será camino de dirección hacia la salvación eterna. Cada día tenemos situaciones que nos llevan a actuar conforme nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de reaccionar y nuestra capacidad sobre todo de discernir y actuar nos hace obrar. Y por eso a veces entendemos que encontramos situaciones que nos hacen salir de casillas, como diríamos en términos muy españoles. El punto es que debemos identificar lo que te hace perder los estribos, o lo que tal vez pueda ser un poco más común y corriente. ¿Qué te hace estar de mal humor? El Salmo 37 nos dice, guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este salmo nos lleva a que reflexionemos un poco sobre cómo es que el Señor pone cada día a nuestro alcance todo lo que necesitamos para obrar conforme a como Él quiere. El arma puede proteger o destruir. Todo depende de quién apriete el gatillo. La ira funcional, de la misma manera, por eso es prudente identificar lo que te hace perder los estribos o te hace disparar en esa dirección, en donde puedes seguramente lesionar, herir o matar a alguien.
Porque no se necesita matar con un disparo, podemos matar a alguien cuando hacemos uso de esta que es la lengua que nos hace orar y nos hace caer tanto. Algunas de las causas más comunes aparecen cuando nos damos cuenta. Vamos a enumerar tres de ellas. Cuando violan tus derechos, identifica lo que te hace perder los estribos. Es el punto de referencia. ¿Y qué es lo que sucede cuando violan tus derechos? Nos preguntamos, ¿es siempre malo enojarse? No. A veces el problema que más te enfurece es el que Dios te ha llamado a ayudar y resolver. Este mundo es un mejor lugar gracias a hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a batallar contra la enfermedad, la pobreza, la corrupción y la injusticia. Eso hizo Jesús cuando purgó el templo de los extorsionistas. La Biblia dice, si se enojan, no pequen, no den oportunidad al diablo, de acuerdo como nos narra Efesios 4:26. Ese es un punto, cuando violan tus derechos. El segundo habla de cuando estás frustrado porque las cosas no te van bien. En unas noticias recientes hablaban de un individuo que fue a cazar en su bicicleta de montaña. Cuando la bicicleta se le averió, se enojó y la hizo pedazos. Es una locura sin sentido. Como comentó un autor, la ira es un viento que sopla y apaga la lámpara de la mente. Qué terrible es actuar con ira y cómo el Señor cada vez nos hace mirar, conocer, palpar y discernir sobre lo que la ira produce y ocasiona. El tercer punto es cuando estás bajo un estrés constante. Y en esto es muy frecuente que estemos. Este mundo que marcha a velocidades impresionantes nos hace estar en ese permanente estrés. Pablo escribe, cada uno piense de sí con moderación, nos habla en Romanos 12. Si apiñas demasiada actividad en muy poco tiempo, te estás tendiendo una trampa para sentirte estresado. En la vida siempre hay algo. Así que anticípate a los desafíos y deja tiempo para lo inesperado. Nos llenamos de cosas. Queremos hacerlo todo. Nunca somos capaces de decir no cuando nos piden algo. Estamos listos para poder decir sí en todo momento porque consideramos que podemos manejar el tiempo y podemos manejar los eventos y todo lo tenemos bajo nuestro control. Eso a veces nos hace actuar y nos hace perder los estribos, lo cual lo único que causa es que nos haga daño y no sepamos cómo y de qué manera reaccionar y actuar. Nos dice Clive Staples Lewis, un hombre de Irlanda, popularmente conocido como un apologista cristiano anglicano, autor y escritor británico reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia. Dice él, creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo, puedo ver todo lo demás. Acordémonos, amigos, que Cristo no vino a fundar religiones. Cristo vino a salvar pecadores. Y cuando reconozcamos que somos pecadores, tendremos todo el universo
abierto, porque el Señor lo pondrá a nuestros pies y en Él podremos caminar. Orémosle al Señor, digámosle gracias Jesús, Dios mío, por tu maravillosa muestra de amor a quienes tú salvaste. Gracias te damos por habernos regalado a tu Hijo Jesús, para que como tus hijos podamos esperar la promesa de vida eterna. Te damos gracias, Señor Santo, porque en Jesús encontramos esa esperanza y porque solamente en Él podemos hallar el camino que nos lleve a tu presencia. Oramos en su nombre santo, Señor, para tu gloria. Amén. Muchas gracias.